Le preguntaron qué te gustaría que dijeran de ti. Y el comediante, hermanos, respondió rápido a la pregunta. Sin titubear, dijo, eso es fácil, mira, cuando pasen junto a mí y miren mi ataúd, espero que digan, miren, se está moviendo. Mientras el Señor, hermanos, mira a esta iglesia local, en estos 37 años podemos decir con gusto que la iglesia sigue avanzando. Porque ser iglesia, hermanos, hoy en estos días es muy irrelevante. La iglesia de Cristo cada vez se vuelve más impopular en este mundo. Por ejemplo, hay algunos políticos que no están de acuerdo con la idea de hacer iglesia porque no se pagan impuestos. También, hermanos, es muy probable que en esta comunidad local que se han hecho estudios y los sociólogos investigan, personas de iglesia hayan lastimado a la misma sociedad y hoy pintan a todos con el mismo pincel diciendo, ahí van puros hipócritas, gente que miente. Algunas otras personas, hermanos, no les gusta la iglesia porque dicen que estamos tratando de imponer nuestros valores y que somos demasiado críticos. Es más, hermanos, en tiempos de pandemia, que todos aquí sé que vivimos, el gobierno dijo que la iglesia no era esencial y se tuvieron que cerrar las puertas, mientras las clínicas de aborto y las licorerías podían seguir abiertas. La iglesia tenía que estar cerrada, considerada como algo que es innecesario. Y creo, hermanos, que hay mucha gente que por falta de conocimiento de la iglesia está decepcionada de la misma. Han comprado todo el estereotipo que venden los medios de comunicación. Y usted sabe cómo son los medios de comunicación. Les encanta anunciar cuando un líder hace alguna falla moral o se encuentra algo que no es agradable en una iglesia, les fascina. Mire, encontré estos títulos cuando se publican tragedias sobre la iglesia. Ministro de Jóvenes admite haber mentido sobre la muerte de un adolescente. Un pastor acusado de malversión de fondos. Sacerdotes acusados por abusar sexualmente de menores. Predicador popular de televisión arrestado por conducir bajo efectos del alcohol. Presidente de la universidad evangélica más grande del país renuncia en medio de un escándalo moral. Y a veces, hermanos, se muestra la impresión de que si el mundo nos puede demostrar que hay suficientes personas en la iglesia que son falsas, entonces se sentirán reivindicadas en su incredulidad. Ahora es triste, hermanos, que aunque estos datos vienen de afuera y de la gente secular, a veces el menosprecio viene de mismo adentro de la iglesia. A veces la iglesia recibe los comentarios de que es irrelevante, en esa iglesia es misógina, es homofóbica, está desfasada. Encontré este libro que leí hace tiempo, llamado Azul como el jazz. El autor es Donald Miller. Él, hermanos, en su libro dice que creció en la iglesia y que descubrió que hay una comunión más rica afuera con las personas que lo que puedes encontrar adentro de una congregación. Y se dedica a ir por todo lugar que lo invitan, hablando más de lo que es una congregación. Quizá lo lastimaron en la iglesia donde creció, pero generaliza y en su libro pone ese tipo de palabras. Y tenemos que ser honestos, hermanos. Algunas de las críticas de la iglesia sí son válidas, no las podemos negar, porque la iglesia está formada de personas imperfectas como usted y su servidor. Y me ha tocado estar, hermanos, en situaciones y discusiones donde se critica muy duramente a la iglesia. Y hoy quiero compartirte en esta hora las razones del por qué sí deberíamos amar a la iglesia. ¿Qué tiene de bueno la iglesia? La Biblia dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Y usted puede hacerse, hermanos, el más miserable en un matrimonio tan bueno y perfecto si se concentra en el 5% que está mal de ese matrimonio y ignora todo el 95% que está bien. Se puede volver en el más miserable. Y también te puedes convertir en el más miserable en la iglesia si te la pasas buscando errores y fallas, porque los vas a encontrar. Así que hoy quiero que pensemos en lo bueno que es la iglesia. Y que cuando usted se vaya de este lugar, sea que pertenezca a esta iglesia u otra congregación porque nos visita,
se sienta contento de que pertenece a algo que Dios ha amado con todo su corazón. Vamos a nuestro texto en Mateo capítulo 16. Si tiene su Biblia y es tan amable de acompañarme a Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Se acaba de dar lectura a ello y lo voy a leer yo ahora, si puede seguirme con su vista. Mateo 16, versos 13 al 20, dice el texto así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que yo soy? ¿Que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús, hermanos, como dice el versículo al principio, lleva a sus discípulos a un territorio de pura gente que es gentil. Aquí traje una imagen del mapa. Más o menos Cesarea de Filipos está aquí al norte. Ahí se alcanza a apreciar hasta arriba en la imagen, sería por esta área un poco. Jerusalén queda para acá abajo, en lo que sería el sur. Aproximadamente, dicen los historiadores, son 200 kilómetros los que se recorrieron de Jerusalén a Cesarea de Filipos. Y aquí está lo interesante de esta región. Esta región, hermanos, se identificaba profundamente con otras religiones en ese tiempo. Para ese entonces había sido el centro de adoración a Baal. Había allí varios santuarios dedicados a deidades griegas como el dios Pan, que es el dios de los pastores y los rebaños. Había un templo que Herodes construyó para Augusto César, que lo construyó de mármol blanco. En esta región, hermanos, también se han encontrado restos de deidades como deidades de Zeus, Némesis, ninfas. Y es probable, hermanos, que hubiera altares paganos en estos caminos de la región de Filipos cuando Jesús está haciendo estas declaraciones. Fue en medio de este centro de superstición pagana, hermanos, cuando Pedro confiesa a Jesús como Hijo de Dios. Y probablemente fue la época, o fue a poca distancia, donde Jesús dice y pregunta que quién dicen que soy yo. Y le responde a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es bajo este contexto, que dice estas palabras. Son declaraciones fuertes, porque sabe que hay un gobierno que le vigila. ¿Por qué amar a la iglesia, hermanos? Número 1, amamos a la iglesia porque Cristo la amó. Efesios 5:25 dice el versículo así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es muy importante, hermanos, que usted entienda que Jesús sí tenía la intención de establecer una iglesia. Porque en algunos círculos modernos usted va a escuchar decir a las personas: mira, sí amo a Jesús, lo amo, pero con la iglesia yo no tengo nada que ver. No me gusta la religión que es organizada. No voy a la iglesia, hermano, porque yo soy la iglesia. Y este tipo de personas, hermanos, piensan que cuando la Biblia habla de iglesia, no se refiere a un grupo que se congrega localmente. Dicen que no se refiere a un grupo local con edificios, presupuestos y sermones aburridos. Pero el Nuevo Testamento pinta otra idea. El Señor Jesús dijo: edificaré mi iglesia, y se refiere a un cuerpo visible de personas con estructura y definición. De hecho, hermanos, la palabra en griego para iglesia, que es eclesía, significa los que son llamados. Y el término eclesía aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento y 90 veces se refiere a una congregación local que está establecida. Y la iglesia primitiva, hermanos, estaba lo suficientemente estructurada como para que hubiera ancianos que supervisan a esa congregación local. Es lo suficientemente visible y estructurada, hermanos, como para que cuando un miembro estuviera lastimado, los demás se dolieran con él. Y cuando un miembro se regocijara, los demás se regocijaran con él.
La iglesia estaba lo suficientemente estructurada, hermanos, y visible, que cuando eran perseguidos por los de afuera, podían identificar quién pertenecía a la iglesia. No era un grupo de personas sueltos, hermanos, que ocasionalmente quizá pasaban el rato en algún lugar escondidos. La iglesia local comenzó en el corazón de Dios. De hecho, el Nuevo Testamento, hermanos, nos habla sobre esta parte. Nunca dice nada de un cristiano sin iglesia. Mira cómo escribe aquí Lucas en Hechos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Siempre el Nuevo Testamento habla de un cristiano y la iglesia. No van separados. Nunca los separa. Permítame enseñarle 3 símbolos, hermanos, que la Biblia usa para describir esta relación inseparable. En la carta de Pedro nos escribe el apóstol lo siguiente: y ustedes son piedras vivas, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Este primer símbolo es que como iglesia somos piedras vivas. Jesús como la piedra angular, un fundamento. Hay otro símbolo, hermanos, muy bonito que la iglesia usa. Aquí en el Nuevo Testamento se le atribuye así. En el capítulo 5 de Efesios, verso 23, dice: porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. El símbolo, somos el cuerpo. La cabeza y el cuerpo son inseparables. Si usted quita la cabeza, ¿cómo se le llama? Hay una ¿qué? Decapitación. Estos dos siempre van juntos, es imposible que usted los separe. Y el último símbolo, hermanos, del que quizá más se habla: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El novio ama a la novia. La ve sin mancha, sin imperfección, no ve defectos. Cuando Cristo voltea a ver a la iglesia, hermanos, no ve defectos. La ve lavada por una sangre que tuvo alto precio. No ve a la gente discutir, los ve lavados por su sangre. Dice Juan capítulo 3, verso 29. En una boda, el que se casa es el novio, y el mejor amigo del novio se llena de alegría con tan solo escuchar su voz. Así de alegre estoy ahora, porque el Mesías está aquí. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Permítame contarle sobre una boda, hermanos, que se celebró hace un par de años. Una boda que fue un poquito peculiar. Una boda donde realmente comprobé que el novio sí amaba a la novia. Fue algo distinto, hermanos, porque cuando la novia caminaba hacia el altar en ese momento, no se veía nada atractiva. De todos los días, hermanos, en esa boda de la novia no se veía nada atractiva a esta mujer. ¿Por qué? La razón es que cuando los nervios venían sobre de ella, ustedes saben que cuando uno se pone nervioso hay una reacción. Unos se ponen de color rojo, otros las manos están acá adentro, algunos tartamudean, otros se ríen, he escuchado, no me ha tocado verlos, pero otros se ríen bastante. La razón, hermanos, es que cuando esta novia llega el día de su matrimonio y de casarse, su reacción de los nervios era llorar, pero llorar bastante. No eran lágrimas, era llorar bastante. Cuando llegó al templo donde se iba a casar, usted podía escuchar el llanto antes de que entrara. Hágase la idea de cómo lloraba la mujer. Cuando va avanzando, hermanos, la ceremonia ya va pasando por en medio. Usted podía ver cómo su maquillaje estaba destrozado. Su rostro estaba distorsionado por el maquillaje. Las lágrimas, hermanos, que corrían su rímel, podía usted ver cómo salpicaban en su vestido blanco y se manchaba de negro. Y durante toda la ceremonia no paró de llorar. Por más que el orador quiso hacerlo, no pudo hacerla parar de llorar. Finalmente, cuando el orador, hermanos, llega al momento donde anuncia que el novio puede besar a la novia, el novio hizo algo muy curioso. Usted sabe que la novia entra con su velo. El novio, en vez de levantar el velo y ponerlo arriba, lo levantó, hermanos, el velo y se metió adentro con ella.
Después que le dio el beso, lo bajó rápido el velo. Esta pareja hoy sigue teniendo un matrimonio maravilloso que ama a Dios. ¿Por qué fue así, hermanos? El novio vio más allá de las lágrimas, vio más allá de las expresiones distorsionadas, vio más allá de sus manchas. El novio vio el corazón. Es mejor que no destroce a la novia de Cristo, edifíquela. Jesús ama a la iglesia, es su novia. Y la buena noticia, hermanos, es que el Señor Jesucristo promete que va a venir por ella. Dice que va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Va a descender del cielo. Dice el pasaje que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sabe usted cómo le llama la Biblia a esta reunión? Las bodas del Cordero. ¿Y sabe usted lo que la Biblia dice que hará el novio por su novia? Va a enjugar toda lágrima. Él secará toda lágrima de su novia. Y así podemos morar con Él. Amamos a la iglesia porque tan imperfecta como es, sigue siendo la novia de Cristo. Cristo ama a su iglesia. Segunda razón, hermanos, ¿por qué amamos a la iglesia? Cristo ama a las personas. Aquí lo veo de manera individual. Mateo 16, versículos 17, dice el texto, nuestro texto principal. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, usted conoce la historia del apóstol Pedro, una persona muy imperfecta. Y si sabemos algo sobre él, es que siempre sus actitudes eran muy arrebatadas. Pedro, el líder de la iglesia, ¿se imagina que le estén hablando así en Hechos? ¿No fue el que dijo que caminó con Jesús sobre el agua y casi se ahoga? ¿Fue el hombre que dijo que Jesús era el Mesías y trató de tenerlo sobre su muerte? ¿No fue, hermanos, el que dijo que moriría con Jesús y cuando la presión vino sobre él corrió a esconderse? Este era Simón Pedro. Y le dice a este hombre: te voy a dar las llaves del reino. ¿Cuál es el propósito de unas llaves, hermanos? Abrir una puerta. ¿Quién predica el primer sermón evangelístico en Hechos 2 y abre la puerta para que 3,000 judíos sean bautizados? Pedro. ¿Quién predica el primer sermón del evangelio a los gentiles en Hechos 10 en casa de Cornelio y su familia se convierte al cristianismo? El apóstol Pedro. Este hombre era tan imperfecto, pero si Cristo lo amó y lo convirtió en un líder de la iglesia fue porque él se dejó usar. Y la iglesia, hermanos, está compuesta de personas imperfectas, quizá como el apóstol Pedro o más. Y déjeme decirle que aún siguen siendo las mejores personas que usted va a poder conocer. No las desprecie. Ahora, está claro, hermanos, que quizá usted conoce a personas mejores que están allá afuera, que no vienen a la iglesia. Eso está claro, no lo vamos a discutir. Pero la iglesia está compuesta de personas que se están volviendo compasivas, que están buscando amar a Dios, que a su manera están cambiando su carácter. Con unos es más rápido esta transformación, con otros es más lento. Es a la manera de Dios, no a la nuestra. Las mejores personas, hermanos, están en la iglesia. Y yo sé que usted puede pasar al frente y contarnos muchos testimonios de las grandes personas que usted ha conocido en su iglesia en local o en las que ha estado presente. Yo conocí a una mujer que fue atropellada por un auto cuando tenía 3 años y sobrevivió al accidente. La visitábamos, hermanos, y esta mujer tuvo tantas lesiones que fue sometida a más de 250 operaciones. Murió con 50 años. Lo particular de ella, hermanos, es quizá imaginarnos un carácter débil, amargada por la vida y por su situación. Una fe que le grita a Dios y le reclama. Esta mujer, hermanos, tenía una fe y un espíritu tan maravilloso que te contagiaba. Siempre te recibía con la bienvenida en la congregación. Conocí también a un hombre que era profesor en su ciudad principal. Su esposa Vicky le llegó el Alzheimer cuando tenía 59 años. Bastó un año para que ya no reconociera a su esposo. Este hombre, hermanos, la cuidó durante 13 años en esa situación. La alimentó, la vistió, le leía las escrituras
Y dice el hermano que la llevaba al zoológico 3 veces por semana para que caminara porque era amante de los animales. Personas maravillosas, hermanos, que vienen a la congregación. Y usted puede mirar el televisor y las noticias y escuchar sobre fracasos y errores en el liderazgo y cómo la iglesia comete malas decisiones. Pero la gente en la iglesia, en lo general, siempre van a ser las mejores personas. Siempre. Algunas de las personas que yo más respeto se encuentran aquí en esta sala y las admiro mucho. Número 1, amamos a la iglesia porque Cristo la amó. Número 2, amamos a la iglesia porque Cristo ama a las personas. Última razón, hermanos, amamos a la iglesia por su influencia positiva. Medir la influencia de una congregación es algo que es difícil. Mire el texto cómo dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo estudiaba estos pasajes y se los escuchaba a varios predicadores tiempo atrás. No lo entendía del todo. Pensaba que hablaba de una resistencia de la iglesia en contra del mal. Yo pensaba, bueno, ya van más de 2000 años que fue fundada en Pentecostés y aquí estamos hoy en día. Satanás la ha atacado, ha intentado derrumbarla y todavía existimos. Era mi manera en cómo veía este texto. Cuando decía que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, era una iglesia acurrucada en un rincón que aguanta los ataques. Pero déjeme decirle, hermanos, que cuando se escriben estas palabras de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la imagen aquí no es defensiva, es ofensiva la imagen. Cuando el Señor Jesucristo dice estas palabras, no habla de una iglesia acurrucada, hermanos, en un rincón, recibiendo golpes del mundo. Habla de gente de la iglesia saliendo a rescatar a aquellos que van camino al infierno. Y eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Usted lee Hechos capítulo 2 y se da cuenta que los discípulos salen de Jerusalén, comienzan a proclamar el evangelio. El apóstol Pedro da un sermón excelente sobre la muerte y resurrección de Cristo. La audiencia se compunge de corazón y pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro responde, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3000 personas bajan a las aguas. Fueron arrebatadas de las puertas del infierno. El gobierno, hermanos, de esa época, usted sabe que amenazaba si se compartía el evangelio. Les dijeron que no hablaran más de la resurrección de Cristo en público porque los podían ejecutar o encarcelar. Pedro y Juan, hermanos, hablaron con los apóstoles y les dijeron, nosotros no podemos evitar hacer esta labor. No podemos evitar hablar lo que hemos visto y oído. Y dijeron, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a veces los encarcelaban. Y para el capítulo 4 en el libro de los Hechos, hermanos, ya hay más de 5000 hombres. Y los primeros historiadores dicen en sus escritos que la iglesia alcanzó los 100,000 creyentes en pocos años. Piensa, hermanos, en la iglesia y el impacto que tiene, en la influencia que ha tenido en este país. Estados Unidos nunca comenzó y no comenzó como una cristocracia. Afirmó que los principios generales, hermanos, John Adams, el segundo presidente, afirmó que los principios generales sobre los que los padres establecieron la independencia eran los principios generales del cristianismo. Piensa en esa influencia sobre este país. 106 de las primeras 108 universidades fundadas aquí fueron fundadas por iglesias. Harvard, Princeton, Yale. ¿Quién funda hospitales, hermanos, en la mayoría de las comunidades? La comunidad atea. Una iglesia bautista, una iglesia metodista, una iglesia católica, una iglesia cristiana. La iglesia financia las misiones en zonas urbanas, atiende a adictos y personas, hermanos, que no tienen hogar. Funda orfanatos, hogares para ancianos, realiza servicios para ayudar a personas que están en prisión. Enseña los valores morales que proporcionan la base ética. E incluso, hermanos, cuando el huracán Katrina, yo sé que quizá algunos de ustedes lo recuerden, arrasó con el Golfo. Dicen las personas que vivían en esa área y que lo sufrieron, que los primeros que llegaron con la ayuda más grande fue la iglesia. Fueron los últimos en irse y brindaron esa ayuda. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Si lo traemos aquí, hermanos, a Carrollton, 37 años. ¿Qué impacto ha tenido? A todos los que se han bautizado, quizá. Y si aún así solo hubiera sido un bautizo, hubiera valido la pena. Valdría la pena cada esfuerzo gastado. Yo me pregunto, hermanos, ¿a cuántos misioneros ha apoyado esta iglesia? ¿Cuántos estudiantes les ha dado sustento? Yo estoy en esa lista. ¿A cuántas familias ha recibido? ¿Cuántos suicidios han evitado? ¿Cuántas personas han sido consoladas en tiempos de dolor? ¿Cuántos matrimonios, hermanos, se han unido? ¿Cuántos jóvenes se han mantenido alejados de adicciones? ¿Cuántas personas, hermanos, han venido aquí semana tras semana cargados con sus aflicciones, desconsolados, con cargas del pasado que los atormentan? Vienen y les enseñan la palabra de Dios y cobran ánimos para ir a enfrentar otra semana. Se nos olvida mirar el impacto de la iglesia. No lo sé, hermanos, todo el impacto que ha tenido. No lo puedo medir. Pero sí sé que el pasaje dice que Cristo es el que construye esa iglesia. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es Cristo el que la construye. Toma a hombres, hermanos, y a mujeres como usted y como yo, y los cambia. Donde alguna vez estas personas pensaron que la vida se trataba de ganar dinero y que todo era acumular bienes y riquezas, los toma y los convierte y los hace saber que todo se trata de conocerle a Él. Toma hombres y mujeres para cambiarlos donde alguna vez pensaron que todo era deportes y entretenimiento, y los convierte en llegar a saber que todo se trata de conocerlo a Él. Toma a jóvenes y adolescentes, hermanos, que ven a sus compañeros en malos pasos, yendo en la dirección equivocada, y los transforma para que vayan en la dirección correcta. Es Jesucristo quien edifica esa iglesia. En 1988, hermanos, hubo un matrimonio con una fe muy audaz. Un matrimonio que fue capaz de ir en contra de todo razonamiento humano que les dijera, no se puede. Y en 1988 se atrevieron a establecer un sueño, a comprobar que Dios sí ama a su iglesia, que Dios sí ama a las personas y que la iglesia puede tener impacto. Y en ese año, hermanos, se empieza a fundar esta hermosa congregación que hoy sigue de pie. Pregunta, hermanos, ¿atravesaron tiempos difíciles? Sí. ¿Atravesaron complicaciones económicas? Sí. ¿Hubo lágrimas? ¿Hubo noches de desvelo por atender al rebaño? ¿Llegaron las dudas de que no se iba a poder? Sí, hermanos, con todo y eso, mientras miramos atrás los últimos 37 años de la iglesia, no podemos evitar mirar las maravillosas personas que han crecido aquí. No se puede ignorar el impacto. Sabemos que muchos de ellos han partido con el Señor. Miramos la victoria espiritual que se ha ganado alrededor de esta iglesia. Los matrimonios que siguen unidos. Aquellos que han llegado a conocer a Cristo como su Salvador. Miramos los malos hábitos que han sido derrotados por el poder de la palabra. Miramos a los bebés que se han dedicado al Señor aquí. Miramos los muchos hermanos que se han conseguido, las muchas almas a través del bautismo. Miramos sacrificio de los cristianos de esos primeros días cuando la iglesia se levantaba. Y hoy se sigue adorando a Dios. Podemos mirar hacia atrás, no a los errores, no estoy apuntando hacia allá. A cualquier iglesia que analice le va a encontrar. Puede usted mirar hacia atrás y ver que quizá el lugar ha tenido muchos cambios. Al principio me decía una hermana que se reunían bajo una lona azul, quiero pensar que era esta. Están en Texas, usted sabe cómo es el clima. Después tratar de encontrar un lugar correcto, construir la iglesia, el edificio, documentación, recursos, contactos. Me decía esta hermana también que cuando los miembros salían de su trabajo, todavía venían para el edificio a seguir construyendo. Yo les pregunto, no me respondan, pero ¿quién saliendo de su trabajo quiere llegar a seguir trabajando?
Dios mueve el corazón. Mientras miramos hacia atrás, hermanos, en estos 37 años, lo único que nos queda decir es: a Dios sea la gloria, grandes cosas ha hecho nuestro Dios. Jesús dijo: voy a construir mi iglesia y las puertas del infierno no la van a detener. ¿Qué piensa usted dentro de 37 años, hermanos, si Dios les concede la vida en la congregación donde usted se reúne, al pequeño grupo que asiste? ¿Qué van a decir? Te van a señalar y dirán: si no hubiera sido por ese hombre, por esa mujer, no hubiera conocido la iglesia. Termino aquí, hermanos. El reto, Iglesia de Cristo en Carrollton y los que nos visitan: no te canses de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharás si no te rindes. Amamos a la iglesia porque Cristo amó a la iglesia. Amamos a la iglesia porque Cristo amó a las personas, y amamos a la iglesia por su influencia positiva. Hoy sigue creciendo. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias le damos en esta hora por su palabra. Y gracias por alentar nuestros corazones. Gracias por corregir nuestra perspectiva si nos hemos estado centrando en lo que la iglesia no ha logrado, ha fracasado, las malas decisiones que se han tomado. Estamos aquí como siervos suyos, y estas iglesias representadas a través de sus miembros. Que usted pueda alentar nuestros corazones en esta noche y nos ayude a entender que sí es bonito y es un plan suyo que pertenezcamos a una congregación local, y que usted no nos creó ni nos diseñó para estarla destruyendo ni atacando. Usted nos creó y nos da fortaleza para edificarla, para restaurarla si hay daños, para sanar heridas a través del evangelio y el poder de su palabra. Amado Dios, gracias le damos por esta iglesia y estos 37 años que se celebran. Si son más los que usted permite, denos fuerza para seguir edificándola. Somos privilegiados de poder ser parte de la novia de Cristo. Le amamos y le bendecimos, Dios. Amén. Hay un video, hermanos, pueden tomar su lugar. Esperamos que lo disfruten.